Objetivo general: experimentar con los transistores BJT como interruptores y con los relevadores como actuadores. Objetivos específicos: estudiar el funcionamiento del transistor BJT-NPN como interruptor. Estudiar el funcionamiento de los relevadores como actuadores. Los materiales que vamos a utilizar son los siguientes: dos transistores 2N3904, dos diodos 1N4001, un relé de 8 pines, inserción en protoboard, bobina de 12 voltios, corriente continua, dos contactos normalmente abiertos, dos contactos normalmente cerrados a 10 amperios, 250 voltios, corriente alterna. Una resistencia de 10 ohmios a 0.5 watts. Dos resistencias de 1 kilo ohmio a 0.5 watts. Una resistencia de 10 kilo ohmios a 0.5 watts. Un LED verde. Un pulsador normalmente abierto para protoboard. Dos bombillos de 120 voltios, corriente alterna a 40 watts. Dos plafones. Un metro de alambre telefónico. Un enchufe corriente alterna 120 voltios a 60 Hz. Los equipos y herramientas que utilizamos son un multímetro digital, una fuente corriente continua regulada, un protoboard, una pinza, un pelacable. A continuación se describirá el respectivo procedimiento que utilizaremos en este laboratorio. Lo primero que haremos es tomar un protoboard. Utilizaremos de este la mitad. Posteriormente se inserta el transistor con la parte plana mirando hacia nosotros. El pin colector se conecta a tierra mediante un alambre. El pin base se debe conectar a una resistencia de 1 kilo ohmio con colores café, negro, rojo. Seguido de esto, se coloca en serie la resistencia de 10 kilo ohmios, cuyos colores son café, negro, naranja. Esta resistencia se conecta a la parte superior del protoboard mediante un puente. Luego conectamos un alambre, en este caso utilizaremos el color rojo, en la parte superior del protoboard para polarizar el circuito a 12 voltios. Y en la parte inferior también se colocará otro alambre, pero en este caso se utilizará el color blanco, con el fin de polarizar este lado del protoboard a tierra. En la parte inferior de la resistencia de 10 kilo ohmios se conecta a esta un pulsador en serie. Y por el lado superior se conecta a tierra mediante un puente realizado con un alambre. Luego conectaremos el diodo. Se debe tener en cuenta que la franja gris debe ir hacia arriba. Posteriormente insertaremos el relevador. Se crea un puente entre el pin emisor del transistor, que une a este con la bobina del relé, y por el otro lado de la bobina se conecta un extremo de una resistencia de 10 ohmios, cuyos colores son café, negro, negro, y el otro extremo de la resistencia a la línea de 12 voltios. Por otro lado, para volver paralelo el diodo con el relevador, se hace un puente que una estos dos. Igualmente, se realizará un puente entre la resistencia de 10 ohmios y el diodo con el fin de que queden en paralelo. Al otro lado, en la parte trasera del relevador, se conecta un LED de color verde. Del otro lado del relevador, en donde se encuentra ubicada la bobina, se hace un puente, de tal manera que la una con el LED verde para que estos queden también en paralelo. Finalmente, para terminar de conectar el circuito, se conecta una resistencia de 1 kilo ohmios, como ya lo hemos mencionado, café, negro, rojo, en serie con el LED. Como ya hemos terminado de armar el circuito, ahora se procederá a conectar la fuente de poder, en donde uno de los dos cables a utilizar debe conectarse a tierra y el otro a los 12 voltios. De esta manera, notamos que el LED se enciende. Se deben tener conectados con anterioridad dos cables en los plafones, con sus respectivos bombillos, los cuales se deben nombrar B1 y B2 y se deben marcar en cada uno de los plafones.
Se procede a tomar cada uno de los bombillos de tal forma que para B1 un cable se conecte al contacto normalmente abierto y el otro cable al neutro del enchufe. Para la bombilla 2, un cable se conecta al normalmente cerrado y el otro cable se conecta igualmente al neutro del enchufe. De esta manera se debe notar que el bombillo 1 se empieza a encender. Y luego, cuando se oprime el pulsador, el bombillo 2 se enciende en lugar del bombillo 1, el cual se apaga. A continuación, se toma el multímetro digital y se pone en una tensión de 20 voltios. A este se le conectan los dos cables, uno rojo y uno negro, y las puntas del multímetro se deben poner en los extremos de la resistencia de 1 kiloohmio y debe marcar un valor cercano a 1. Si el valor que marca el multímetro es negativo, se deben cambiar de posición dichas puntas. Se realiza el mismo procedimiento con la resistencia de 10 kiloohmios e igualmente con el transistor, pero en este caso las puntas van puestas en el colector y en el emisor. Estos datos corresponden a la bombilla número 1. Ya realizado esto, se mide con el multímetro, pero oprimiendo el pulsador para mirar los datos de la bombilla número 2.